Namaskaram. Namaskar. Hi, Michael. What is the question we have for today? Okay. The question today, I'll break it up as I read it. I would be grateful if you could tell us about the different challenges and trials you have experienced along your own path. Lo voy a dividir en unas cuantas oraciones. Dice así, te agradecería que nos hablaras de los diferentes retos y pruebas que has experimentado a lo largo de tu propio camino. The most important doubts, fears, attachments, and what have been the keys from the teachings to go beyond them. Las dudas, los miedos, los apegos más importantes y cuáles han sido las claves de las enseñanzas para ir más allá de ellos. As well as the main recommendations you would give to those who are landing for the first time on Bhagavan's teachings. Así como las principales recomendaciones que darías a quienes aterrizan por primera vez en las enseñanzas de Bhagavan. I've broken this up into three parts. That is, the first thing I've been asked to talk about is the different challenges and trials I have experienced along my own path. Lo he dividido en tres partes. La primera, que es los diferentes retos y pruebas que he experimentado a lo largo de mi camino. I could talk about personal experiences, but I think that is missing the point. Creo que podría hablar de experiencias personales, pero creo que ese no es lo importante. Because what we each experience, the details of our experiences will vary, but the nature of our experience is the same for all of us. Porque lo que experimentamos cada uno, los detalles de esas experiencias que tenemos cada uno varían de uno a otro, pero la naturaleza de esas experiencias en todos es igual y no varía. That is the root of all the different challenges and trials we may experience. The root of all of them is ego. Es decir, la raíz de todos los desafíos, retos y pruebas que experimentamos, la raíz de todos ellos es ego. Because ego is the experiencer. Porque ego es el experimentador. Whatever we may experience, it is experienced by whom? By ego. Cualquier cosa que experimentemos es experimentada ¿por quién? Por ego. So, when we don't rise as ego, as in sleep, we don't experience anything except our own being. Entonces, cuando no nos elevamos como ego, como en el sueño profundo, solamente nos experimentamos como nuestro propio ser. The nature of our being is Sat Chit Ananda. La naturaleza de nuestro ser es Sat Chit Ananda. Sat means pure being. Sat significa puro ser. Chit means pure awareness. Chit significa pura conciencia. And Ananda means pure happiness. Y Ananda significa pura felicidad. So that is what we experience in sleep. Y eso es lo que experimentamos en el sueño profundo. Because of the absence of ego. Debido a la ausencia de ego. So in his sleep we are experiencing only our being. The same being we are experiencing even now. That is, we always experience our being as I am. Entonces, en el sueño profundo experimentamos nuestro ser y ahora mismo también estamos experimentando la naturaleza de nuestro ser, que es yo soy. The difference between sleep on the one hand and waking and dream on the other hand is that in sleep, ego has dissolved back into its source. La diferencia entre el sueño profundo y la vigilia y los sueños es que en el sueño profundo el ego se ha disuelto de vuelta en su fuente. And in waking and dream, we have risen as ego, or we have seemingly risen as ego. Y en la vigilia y los sueños nos hemos elevado como ego o nos parecemos haber elevado como ego. Our being is untouched by the rising of ego.
nuestro ser no se ve afectado por la elevación o el surgimiento del ego. But now we are viewing ourselves through the lens of ego, so to speak. Pero ahora nos vemos a nosotros mediante la lente de ego, por así decir. And there are two defining characteristics of ego. Y hay dos características definitorias del ego. The first is that as ego, we are always aware of ourselves as I am this body. La primera es que como ego siempre somos conscientes de nosotros mismos como yo soy este cuerpo. The particular body we experience as ourselves will vary from state to state. El cuerpo en particular por el que nos experimentemos como ego variará de estado a estado. But there's always a body that we experience as ourselves, so long as we rise as ego. Pero siempre hay un cuerpo que experimentamos como nosotros mientras ego esté elevado. So the first defining characteristics of ego is as ego, we are always aware of ourselves as I am this body. Así que la primera característica definitoria de ego es que siempre somos conscientes de nosotros mismos como yo soy este cuerpo. And the second characteristic is we are consequently aware of things other than ourselves. Y la segunda característica es que, en consecuencia de la primera, somos conscientes de cosas distintas de nosotros. That is, the body is, as Bhagavan says, the body in this context means a form consisting of 5 sheaves. En este contexto, como dice Bhagavan, el cuerpo es una forma de 5 envolturas. That is, the 5 sheaves are the physical body, the life, that means all the physiological processes that animate the body, the mind, the intellect, and the will. Las 5 envolturas son el cuerpo físico, la vida que anima al cuerpo y los procesos fisiológicos, la mente, el intelecto y la voluntad. These form one package, so to speak. We never experience ourselves as one of these without experiencing ourselves as all 5 of them. Y estos forman un paquete, por así decir. Nunca experimentamos uno de ellos sin experimentar los otros restantes. So, because we experience ourselves as this form, we are aware of so many other forms. Entonces, como nos experimentamos a nosotros mismos como esta forma, experimentamos muchas otras formas. And in this context, form doesn't just mean physical forms. Y en este contexto, forma no significa solamente forma física. All objects or phenomena are forms of one kind or another. Todos los objetos y fenómenos son formas de un tipo u otro. Anything that we can, but we can distinguish from any other thing is a form. Cualquier cosa que podamos distinguir de cualquier otra cosa es una forma. So ego is, as ego, we are aware of ourselves as I am the form of this body. Entonces, como ego podemos ser conscientes de nosotros como yo soy la forma de este cuerpo. And consequently, we're aware of so many other forms, both physical forms, mental forms, and so on. En consecuencia, somos conscientes de muchas otras formas físicas, formas mentales, etc. So the root of all this problem, why we experience all this multiplicity, is because we have risen as ego. Entonces, la raíz de todos los problemas, de por qué experimentamos la multiplicidad, es la elevación como ego. So this ego is the experiencer of all experiences. Entonces, ego es el que experimenta todas las experiencias. So we shouldn't be concerned about the experiences, because experiences come and go. Entonces, no deberíamos preocuparnos por las experiencias, porque las experiencias vienen y van. What we need to investigate is, who am I the experiencer of all these things? Lo que tenemos que investigar es quién soy yo, el experimentador o el que experimenta todas estas cosas. Because only by investigating ourselves can we find the reality of ourselves, can we find what we actually are. Porque solo investigando la realidad de nosotros mismos podemos descubrir qué es lo que realmente somos,
la realidad de quiénes somos. That is, what we actually are is not this ego, Lo que realmente somos no es este ego, because we exist without ego in sleep. porque en el sueño profundo existimos sin ego. But now, because we seem to be ego, we as ego need to investigate ourselves. Pero ahora, como parecemos ser ego, nosotros como ego tenemos que investigarnos a nosotros. As I say, ego is a mixed awareness, that is an adjunct mixed awareness. I am this body. Como digo, el ego es la conciencia mezclada con adjuntos, yo soy este cuerpo. In this awareness, I am this body, there are two elements there. En la conciencia yo soy este cuerpo hay dos elementos. There's I am, which is our existence, our being, our fundamental awareness. Está por un lado yo soy, que es nuestro ser, nuestra existencia fundamental. And there is this body. Y está por otro lado este cuerpo. What is constant throughout all the three states is this fundamental awareness I am. Lo que es constante en los tres estados es la conciencia fundamental yo soy. This body is something that appears and disappears. Este cuerpo es algo que aparece y que desaparece. So what we actually are cannot be this body. Así que lo que somos en realidad no puede ser este cuerpo. Cannot be any of the five sheaves. Y no puede ser ninguna de las 5 envolturas. It can only be I am. Solo puede ser yo soy. So I am is what is real. Entonces, yo soy es lo que es real. So that is what we need to investigate. Así que eso es lo que tenemos que investigar. So we shouldn't be concerned about experiences. Así que no deberíamos preocuparnos por las experiencias. We should only be concerned with investigating and knowing the reality of the experiencer. Solo deberíamos preocuparnos de investigar y conocer la realidad del experimentador. So whatever challenges and trials we all face, it all boils down to ego. Entonces, ¿cuáles son los retos, desafíos o pruebas que todos tenemos que experimentar? Todos se reducen a ego. As I said, there are two defining characteristics of ego. Firstly, we're aware of ourselves as ego, we're aware of ourselves as I am this body, and we're consequently aware of so many other things. Como digo, hay dos características definitorias o que definen la experiencia de ego. Una es que siempre como ego nos experimentamos como yo soy este cuerpo y a consecuencia de ello experimentamos muchas otras cosas. So we seem to be ego only when we're aware of ourselves as I am this body and consequently aware of other things. Entonces somos ego, parecemos ser ego cuando somos conscientes de nosotros como yo soy este cuerpo y en consecuencia somos conscientes de muchas otras cosas. So ego depends for its seeming existence upon its identification of itself with a body and its consequent experience of things other than itself. Entonces, ego depende para su existencia de su identificación propia con un cuerpo y que, por tanto, haya una experiencia de muchas otras cosas. Because ego is not what we actually are, in order to know ourselves as we actually are, we need to be willing to surrender this ego. Como ego no es lo que realmente somos, para conocer lo que realmente somos, tenemos que rendir este ego. That means we need to surrender everything that we now take ourselves to be. Es decir, que tenemos que rendir todo lo que, por lo que ahora nos tomamos que somos o nos creemos que somos. Everything other than this fundamental awareness I am. Todo lo que es distinto de esta conciencia fundamental yo soy. Since ego cannot rise, stand, or flourish without experiencing itself as a body and consequently experiencing other things, como el ego no puede elevarse, mantenerse y florecer sin vivirse como un cuerpo y en consecuencia experimentar muchas otras cosas, the nature of ego is to have strong inclinations
to attend to and hold on to things other than itself. La naturaleza del ego es tener fuertes inclinaciones para agarrarse a cosas distintas de sí mismo. These inclinations to hold on to things other than ourselves are what Bhagavan refers to as viṣaya-vāsanās. Estas inclinaciones a agarrarse a cosas, fuertes inclinaciones a agarrarse a cosas distintas de nosotros, son lo que a lo que Bhagavan se refiere como viṣaya-vāsanās. That is, viṣaya means object or phenomenon. Viṣaya significa objeto o fenómeno. And vasana means inclination. Y vasana significa inclinación. Inclination in the sense of the inclination to seek happiness in and therefore to attend to, in this case, viṣayas. Inclinación en el sentido de buscar la felicidad en y, por tanto, atender a, en este caso, viṣayas o fenómenos. So when we are trying to follow Bhagavan's path, which is the path of turning our attention back within, cuando intentamos seguir el camino de Bhagavan, que es el camino de girar la atención hacia nosotros, de vuelta hacia adentro, our inclinations to hold on to other things become an obstacle to us. Las inclinaciones a agarrarnos a cosas distintas de nosotros se vuelve un obstáculo. So whatever challenge or trial we may face on this path, it all is because of our viṣaya-vāsanās. Entonces, cualquier desafío o prueba que nos encontremos en este camino es debido a la inclinación de las viṣaya-vāsanās, a la fuerza de las viṣaya-vāsanās. And the root of the viṣaya-vāsanās is ego. Y la raíz de las viṣaya-vāsanās es ego. Because whose vasanas are they? Whose inclinations are they? Porque ¿de quién son las vasanas? ¿De quién son las inclinaciones? They're ego's vasanas. Son las vasanas de ego. So it is ego and all its vasanas that create so many different challenges and trials for us. Entonces es ego y sus vasanas las que crean muchos obstáculos, muchas pruebas para nosotros. So each one of us may face different challenges and trials. Entonces cada uno de nosotros afrontará diferentes retos, desafíos o pruebas. But the nature of all those challenges and trials is the same for all of us. Pero el fundamento, el origen de todos esos desafíos, retos o pruebas es el mismo para todos. They are all the challenges and trials are created by our own vasanas. Todos los desafíos y pruebas son creadas por nuestras propias vasanas. So if I talk about the challenges and trials I have faced, that is looking in the wrong direction. It is going away from the point. What we need to understand is what is the cause of all these challenges and trials. Entonces, si hablo de los desafíos y pruebas que yo he experimentado, eso es alejarse del punto, de lo importante. Lo importante es mirar a quién es ese que a quien le han ocurrido esas pruebas y esos desafíos, el experimentador de ellos. The causes are viṣaya-vāsanās. La causa son las viṣaya-vāsanās. Whatever challenge or trial or difficulty or problem we may face in life, all are caused by our viṣaya-vāsanās. Cualquier desafío o prueba o problema o dificultad está causado por nuestras viṣaya-vāsanās. So how do we deal with this problem, these viṣaya-vāsanās? Entonces, ¿cómo lidiamos con este problema, con las viṣaya-vāsanās? If we try to deal with our vasanas one by one, we are again missing the point. Si intentamos lidiar con nuestras vasanas una por una, de nuevo estamos perdiendo el punto importante.
Because we may be able to get rid of one inclination, but some other inclination will pop up in its place. Porque puede que nos libremos de alguna inclinación, pero otra inclinación va a aparecer en su lugar. So we need to deal with the root of all these inclinations. Así que tenemos que lidiar con la raíz de todas estas inclinaciones. That root is ego. Esa raíz es ego. So that's why Bhagavan would, all his teachings are focused around this fundamental problem, namely ego. Y por eso todas las enseñanzas fundamentales de Bhagavan están relacionadas en torno a esto, en torno al ego. Ego is nothing but a false awareness of ourself. Ego no es más que una conciencia falsa o errónea de nosotros mismos. Instead of being aware of ourselves as we actually are, we're aware of ourselves as I am this body. En lugar de ser conscientes de nosotros mismos por lo que realmente somos, soy consciente de lo que soy, de lo que somos, como yo soy este cuerpo. So since ego is a false awareness of ourselves, a mistaken awareness of ourselves, it can be eradicated only by correct awareness of ourselves. Entonces, como ego es una conciencia errónea o equivocada de nosotros mismos, solo puede ser corregida con una conciencia clara o correcta de nosotros mismos. If you see a rope and mistake it to be a snake, Si ves una soga y la confundes con una serpiente, how can you get rid of that snake? ¿cómo te puedes librar de esa serpiente? The only way is to look at it very carefully. La única forma es mirarla muy cuidadosamente. If you look at it carefully enough, you'll see, oh, it's just a rope, it's not a snake. Si la miras con el suficiente cuidado, te darás cuenta de que, no es una serpiente, es solo una soga. Likewise, if we look at ourselves carefully enough, De la misma manera, si nos miramos a nosotros mismos con el suficiente cuidado, we will see that what we actually are is just pure being, pure awareness. veremos que lo que realmente somos es puro ser y pura conciencia, Not this ego. no este ego. So that is why the ultimate solution, the only solution that will root out the root cause of all problems is self-investigation. Por eso la solución última para liberar la raíz de todos los problemas es lidiar con ego. That is, we cannot eradicate ego without knowing what we actually are. Es decir, no podemos erradicar ego sin conocer lo que realmente somos. And we cannot know what we actually are without investigating ourselves. Y no podemos conocer lo que realmente somos sin investigarnos a nosotros mismos. That is, if you want to see something, you have to look at it. Es decir, si tú quieres ver algo, tienes que mirarlo. If we want to see what we actually are, we need to look at ourselves. Si queremos ver lo que realmente somos, tenemos que mirarnos a nosotros. Obviously, we cannot look at ourselves with our physical eyes because we are not this physical body. It's only with the inner eye, the eye of awareness, the eye of attention, but we can turn that eye of awareness back within to face ourselves. Obviamente no podemos vernos con nuestros ojos porque no somos el cuerpo físico. Tenemos que vernos con ese ojo interno, girar nuestra atención hacia adentro, con ese yo que es la atención, y girarnos hacia adentro para ver qué somos. But until we are willing to surrender this ego entirely, pero hasta que no estemos listos para rendir este ego totalmente, when we try to turn within, we will face a lot of resistance. Cuando intentemos girarnos hacia adentro, veremos muchas resistencias, afrontaremos mucha resistencia. Whatever resistance we face, whatever difficulty we face, it is all only our own viṣaya-vāsanās. Cualquier resistencia o dificultad que afrontemos es solo por nuestras viṣaya-vāsanās.
And having viṣaya-vāsanās is the very nature of ego. Y tener viṣaya-vāsanās es la misma naturaleza de ego. So though this path that Bhagavan has taught us, though it's extremely simple and extremely easy, entonces, aunque este camino que nos ha enseñado Bhagavan es extremadamente simple y fácil, it seems to us to be difficult. Nos parece ser difícil, nos parece que es difícil. It seems to be difficult only because of our lack of willingness to let go of everything else. Nos parece difícil por nuestra falta de disposición a soltar lo que somos. That is, in order to hold on to ourself alone, we must be willing to let go of everything else. Say that again, Michael. In order to hold on to ourself alone, we must be willing to let go of everything else. Para agarrarnos solamente a lo que realmente somos, tenemos que soltar todo lo demás. Or to say the same thing in other words, in order to turn our attention back towards ourselves, we must be willing to turn our attention away from everything else. Es decir, para girar nuestra atención totalmente hacia adentro, tenemos que alejar nuestra atención totalmente de lo que está fuera. Instead of looking outwards, we need to look inwards. En lugar de mirar fuera, tenemos que mirar dentro. But our viṣaya-vāsanās, our inclination to constantly look outwards. Pero nuestras viṣaya-vāsanās son inclinaciones que constantemente nos llevan a mirar fuera. So whatever sort of problem we may face, it is all caused by our viṣaya-vāsanās. Así que cualquier tipo de problema que afrontemos está causado solo por nuestras viṣaya-vāsanās. The viṣaya-vāsanās seem to be so strong. Las viṣaya-vāsanās parecen ser muy fuertes. But they actually have no strength of their own. Pero en realidad no tienen ninguna fuerza por sí mismas. Whatever strength they seem to have is strength that we have given them. Cualquier fuerza que parezcan tener es la fuerza que nosotros les hemos dado. That is, the more we allow ourselves to be swayed by any particular inclination, the stronger that inclination becomes. Es decir, mientras más nos permitamos dejarnos caer o seguir una inclinación, más fuerte será esa inclinación. For example, supposing I have an inclination to eat chocolate. Por ejemplo, supongamos que tengo una inclinación por el chocolate. The more I indulge that inclination, the stronger it will become. Mientras más doy rienda suelta a esa inclinación, más fuerte se vuelve. If I want to give up that inclination, I need to stop indulging it. Si quiero soltar esa inclinación, para esa inclinación tengo que parar de darle rienda suelta. Whenever the inclination to eat chocolate arises, I need to divert my mind away from it, not to dwell on that, not allow myself to be swayed by that. Cuando la inclinación surja a comer chocolate, no tengo que pensar o quedarme en ella, tengo que alejar mi atención de ella. But the problem we face on this path is not any particular viṣaya-vāsana. It is the totality of all viṣaya-vāsanās. Pero el problema que enfrentamos en este camino no es una viṣaya-vāsana en particular, sino la totalidad de las viṣaya-vāsanas. So how to weaken the totality of all viṣaya-vāsanās? Entonces, ¿cómo debilitar la totalidad de todas las viṣaya-vāsanas? Only by not allowing ourselves to be swayed by any of them. Solo no permitiéndonos caer bajo su influjo. Whenever we attend to anything other than ourselves, we are doing so under the sway of our viṣaya-vāsanās. Cuando atendemos a cualquier cosa distinta de nosotros mismos, lo hacemos bajo el influjo de nuestras viṣaya-vāsanas. So it is only by attending to ourselves alone and not allowing our attention to be diverted away towards other things, but we can weaken all viṣaya-vāsanās. Así que es atendiéndonos solo a nosotros mismos, sin desviar nuestra atención para que salga hacia afuera, es la forma en la que debilitamos todas las la totalidad de las viṣaya-vāsanas. This is why patient and persistent practice of self-attentiveness
is absolutely necessary. Por eso, paciencia y una práctica persistente en este camino, en esta práctica, es absolutamente necesario. Nobody can succeed in this path without perseverance. Nadie puede tener éxito en este camino sin perseverar. So, as I say, the details of what challenges I face, what challenges you face, the details of the challenges don't matter. The nature of the challenges are because we are allowing ourselves to be swayed by our viṣaya-vāsanās. Entonces, la naturaleza de los retos o de los desafíos que tú has tenido, que yo he tenido, no es lo que importa. Lo que importa es la naturaleza cualquier reto que hemos tenido o cualquier prueba es todo debido a la misma raíz, que es el problema de las viṣaya-vāsanās. So now I've talked about the first thing I was asked to talk about, the different challenges and trials I've experienced along my own path. Entonces ahora hablo de las diferentes sorry, Michael, the last word. The different challenges and trials you have experienced along your own path. Ahora hablo de los diferentes desafíos y pruebas que he experimentado en mi propio camino. This also applies to the second part of what I was asked to talk about, which is the most important doubts, fears, attachments, and what has been the keys from the teachings to go beyond them. Y esto también se puede aplicar, se puede conectar con la siguiente parte de la pregunta, que son las dudas, los miedos, los apegos más importantes y cuáles han sido las claves de las enseñanzas para ir más allá de ellos. That is, all doubts, fears, and attachments are just, it is only when we allow ourselves to be swayed by our viṣaya-vāsanās that they can manifest in the form of doubts, fears, or attachments. Estas dudas o fears, estas dudas, miedos y apegos, cuando nos dejamos caer bajo su influjo de estas viṣaya-vāsanās es cuando se manifiestan como miedos, como dudas o como apegos. So what have been the keys from the teachings to go beyond them? Entonces, ¿cuáles han sido las claves de la enseñanza para ir más allá de ellos? There is just one key. Solo una clave. Holding on to self-attentiveness. Agarrarse o aferrarse a la autoatención. Holding on to self-attentiveness is what Bhagavan calls self-investigation. Aferrarse o agarrarse a la autoatención es lo que Bhagavan conoce como autoinvestigación. It is also what he calls self-surrender. Y también es lo que llama autorrendición. Because to the extent to which we hold on to self-attentiveness, that is, to our fundamental awareness, I am, to that extent we are letting go of everything else. Porque en la medida que nos aferramos a la atención de nosotros mismos, en esa misma medida estamos soltando todo lo demás. We are not only letting go of everything else, we're also letting go of ego. No solo estamos rindiendo, entregando todo lo demás, también estamos rindiendo, entregando el ego. Because to the extent to which we attend to ourselves, to that extent does ego subside. Porque en la medida en que nos atendemos a nosotros mismos, en esa misma medida el ego se aquieta. And if we go deep enough in this practice of self-attentiveness, ego will thereby dissolve in its source. Y si vamos lo suficientemente profundo en esta práctica de la autoinvestigación, el ego al final se disolverá en su fuente. So this alone, this simple practice of being self-attentive, this alone is the key that Bhagavan has given us. Entonces, solo esta práctica de la autoinvestigación, autoatención, es la clave que Bhagavan nos ha dado. And this is the only key that will unlock the door of liberation. Y es la única llave que abrirá la cerradura de la puerta a la liberación. That will unlock the chains that are binding us to ego and consequently to all, to the world and to the small person we take ourselves to be. Y que nos quitará la misma llave que nos quitará las cadenas que nos atan como ego. Sorry, Michael, the bind us as ego and... That is the
ego is the chain that binds us to this small person we take ourselves to be and the world. El ego es la cadena que nos ata a esta persona que parecemos ser y al mundo. And this ego is both the chain and the lock that holds this chain together. Y ego es a la vez la cadena y el candado también que lo mantiene atado. So the key to unlock that lock is this simple practice of being self-attentive. Entonces la llave para abrir ese candado y quitar esa cadena es la simple práctica de la autoinvestigación. So this also provides the answer to the third part of this question. The main recommendations you would give to those who are landing for the first time on Bhagavan's teachings. Y esto también da pie a conectarlo con la tercera parte de la pregunta, con las principales recomendaciones que darías a quienes aterrizan por primera vez en las enseñanzas de Bhagavan. That is, for the reasons I've given, the one thing we need to do is to try more and more and more to hold on to self-attentiveness. Es decir, por las razones que he dado, deberíamos intentar atender más y más y más, atendernos más a nosotros, la autoatención. Because of the strength of our viṣaya-vāsanās, our attention will keep on going outward, keep on going away from ourselves. Debido a la fuerza de nuestras viṣaya-vāsanās, nuestra atención va a salir fuera, va a seguir saliendo fuera, lejos de nosotros. But no matter how many times our attention goes away from ourselves, there's only one solution. Pero no importa cuántas veces nuestra atención salga fuera de nosotros, solamente hay una solución. Try again and again to turn it back to ourselves. Intenta otra vez, de nuevo, volverla de vuelta a nosotros. So the simple answer to the simple answer to what is the challenges and trials, it all boils down to ego and its viṣaya-vāsanās. Entonces la respuesta simple para cuáles son los diferentes retos y pruebas, la causa son el ego y sus vasanas. And the solution to this is to persistently try to hold on to self-attentiveness. La solución a esto es intentar persistentemente agarrarnos a la autoatención. So I think I've spoken for long enough now. So Alberto, you have had your hand up for a very long time. Yo creo que ya he hablado durante un tiempo suficiente y Alberto lleva la mano un rato ya levantada con la mano. Así que vamos a darle paso a Alberto. Adelante, Alberto. Hola, hermanos. ¿Me oís? Sí. Hola, hermanos, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Hola, Michael. Estoy Hola. Muy feliz de volver a verte. I'm so happy to see you again. Yeah. Que nunca, dile a Michael que nunca habla suficiente, que siempre queremos oírle más. Díselo. You never talk enough, Michael. We want always more. But whatever I talk, it will be the same thing again and again and again, because Bhagavan's teachings are so simple. Cualquier cosa que siga diciendo va a ser lo mismo y lo mismo, porque las enseñanzas de Bhagavan son tan simples. If I talk about anything other than this, I'll be talking about something other than Bhagavan's teachings, which is, there's no point in that. Si hablo de algo diferente de esto, hablaré de algo diferente de las enseñanzas de Bhagavan, entonces ese no es el punto. Muy bien. A ver, yo quería expresar una duda que tengo. Cuando te giras hacia ti mismo, cuando te aquietas en tu interior, ¿no? Estás, por ejemplo, por la mañana, te sientas en la cama y te giras hacia tu interior, ¿no? Entonces te centras en tu yo, en el I. Voy traduciendo, ¿vale, Alberto? Voy traduciendo. Sí. I want to express a doubt, Michael, that I have regarding the self-investigation or turning our attention within. For example, when I sit in silence, for example, in the morning, and I become quiet, and I turn my attention within, and I, for example, repeat I. Entonces, cuando la mente está quieta ya y los pensamientos comienzan a desaparecer y te quedas simplemente centrado en el yo. When the thoughts start to disappear, thoughts start to dissolve, mind becomes quiet,
and you cannot become still, entonces te sientes como una paz mental, estás muy tranquilo, muy a gusto, ¿no? you feel very good. You feel very good. You have like it's peaceful. The mind feels peaceful, and you're very quiet. Que a veces te cuesta otra vez volver, no estás tan a gusto que a veces te cuesta otra vez moverte y volver girar tu atención hacia afuera, ¿no? Porque estás muy cómodo así, estás muy tranquilo. So pleasant that sometimes it's even it takes effort to go back to activity or to turn attention outwards. Pero cuando ya vuelves hacia afuera, entonces ahí me entra la duda de ¿realmente he estado en contacto con mi ser o ha sido una experiencia mental del ego? But finally, when the attention goes outwards, in the end, the doubt remains. Have I had a real experience of myself, or it was just a mental trick or something of the ego? Okay, very good question, and a very important thing to understand clearly. Buena pregunta y buena cosa para entender claramente. That is, you describe being in a very pleasant and peaceful state. Describir que estás en un estado placentero y de paz. That pleasant and peaceful state wasn't there before, and it isn't there afterwards. Ese estado que describes no estaba ahí antes y no estaba ahí después. So it is not real. Entonces no es real. It is not what you actually are. No es lo que realmente eres. What we are seeking is not just a peaceful and pleasant state. Lo que buscamos no es simplemente un estado placentero o de paz. We are seeking to know clearly that which is ever present. Buscamos conocer claramente eso que siempre está presente. Whether your mind is relatively peaceful or very agitated, you are always aware, I am. Tanto si tu mente está relativamente en paz como si está relativamente agitada, tú siempre eres consciente, yo soy. So whether your mind is peaceful or agitated, you need to hold on to that fundamental awareness, I am. Entonces, tanto si tu mente está agitada como si está en paz, necesitas girarte hacia esa conciencia fundamental, yo soy. Then only we can go deeper and deeper within. Solo entonces podemos ir más y más profundamente hacia adentro. Otherwise, if we are just enjoying a peaceful state, we are still floating on the surface. Porque si solamente disfrutamos de un estado de paz, solamente estamos flotando en la superficie. And if we go too far in enjoying that peaceful state, we will end up in laya. Y si llegamos demasiado lejos disfrutando de ese estado de paz, terminaremos en leya. That is a temporary state of dissolution of mind. Es decir, en un estado temporal de disolución de la mente. A state like sleep, in other words. O sea, un estado como el sueño profundo. When that state of laya is brought about by practice of meditation, it is called Kevala Nirvikalpa Samadhi. Cuando ese estado de aquitamiento de la mente, de disolución de la mente de laya es ocasionado mediante la meditación, se llama Kevala Nirvikalpa Samadhi. But it is no more useful than sleep. Pero no es más útil que el sueño profundo. It may be very pleasant. Puede ser muy placentero. But you can't, in that state, because the mind has dissolved back into its source, you can't attend to yourself. Pero como la mente se ha disuelto en su fuente, tú no puedes atenderte a ti mismo. So in this path of self-investigation, there are two ways in which we can lose our hold on self-attentiveness. Entonces, en este camino de la autoinvestigación hay dos maneras en las que podemos perder la pista, la autoatención. Either we can be carried away by our viṣaya-vāsanās. O nos podemos dejar llevar por nuestras viṣaya-vāsanās. In other words, thought. We get caught up in thoughts.
o sea, dejarnos atrapar por los pensamientos, or we can subside in laya. o podemos aquitarnos en laya. Both are to be avoided. Los dos tienen que ser evitados. And the way to avoid both of them is to hold on to self-attentiveness. Y la manera para evitar los dos es aferrarse a la autoatención. So we shouldn't be concerned about thoughts. Entonces no deberíamos preocuparnos por los pensamientos. We shouldn't be concerned about the absence of thoughts. No deberíamos preocuparnos por la ausencia de pensamientos. Let thoughts come or go. Deja que los pensamientos vengan o se vayan. Whether thoughts come or go, we exist. I am. Tanto si los pensamientos vienen como si se van, yo existo. Nosotros existimos, yo soy. That is what we need to hold on to, that fundamental awareness of our own being, but never comes or goes. A eso es lo que tenemos que aferrarnos, esa conciencia fundamental de nuestro propio ser, que nunca viene ni se va. It doesn't matter what your body, speech, or mind may be doing. Y no importa lo que tu cuerpo, tu mente y tu habla puedan estar haciendo. You may be sitting in meditation, Puede que estés sentado en meditación, or you may be engaged in work, puede que estés involucrado en tu trabajo, work of the body, work of the mind, work of the speech, whatever it is. el trabajo del cuerpo, trabajo de la mente, trabajo del habla, no importa. Whatever your mind, speech, or body may be doing, you are always aware I am. Cualquier cosa que tu cuerpo, mente y habla puedan estar haciendo, tú siempre eres consciente, yo soy. Holding on to that awareness, that is being attentively aware I am, that is the practice. That must go on all the time. Aferrarse atentamente a esa conciencia, yo soy, es la práctica, todo el tiempo. Is that a clear answer? ¿Está clara la respuesta? Sí, muchas gracias, Michael. Gracias, Alberto. Gracias por la pregunta. Vale, vamos a la siguiente mano, que es de Lourdes. Hola. Hola, Lourdes. El micrófono lo has apagado, creo. Ahora. Ahora, ¿no? Ahora sí. Muchas gracias a los dos, Carlos y Miquel. Bueno, mi pregunta va sobre el... cuando ha dicho en un momento Michael sobre que la oración realmente es fácil, o sea, lo único que, bueno, pues todos los adjuntos nos hacen que que realmente esto sea más complicado de lo que es. The thing you said, Michael, before that this path is extremely easy, but our vasanas make it very complicated. Make it seem difficult. Sí, parece difícil. Me ha conectado con un verso que leí del Gurú Vachakakobai, el 83. Reminded me of a verse of Vachakakobai, 83. Que no lo voy a leer porque lo tengo en el móvil, pero viene a decir que aunque la experiencia de Bhagavan solo se explica en el Ayatthaya-vada, The verse says more or less that even though Bhagavan's experience is only explained as the Ayatthaya-vada, o sea, Bhagavan siempre se dirigió estas enseñanzas o las explica desde el aspecto, ¿no?, del Vivarta, que es que acepta la apariencia de este mundo parcialmente, ¿no? Bhagavan explained these teachings from the Vivarta-vada, which is accepting the appearance of this world. Yes. Entonces, en ese verso, cuando leí los comentarios que deja Sadhuom, me confundió un poco, porque si voy muy rápido me lo dices, Carlos. I was confused by the comments left by Sadhuom. Porque él hace como una distinción de 4 tipos de aspirantes, como el verde, el menos maduro, el más maduro y el... ¿no? He kind of classifies
for aspirants like more immature or more mature, etc. Y decía que solamente aquellos aspirantes que son capaces al menos de aceptar Vivarta son aptos, ¿no? And he said that only those aspirants who are willing to accept Vivarta are valid for the path. Es decir, yo no puedo todavía alcanzar que esta realidad es un sueño, que es irreal. For O sea, example, que esto I cannot reach or understand that this is a dream. This experience is a dream. todavía necesito creer que este mundo es parcialmente real para mí. I still need to believe that this world is partially true for me. Y como que es como un paso que previo que debo dar para poder finalmente llegar a mi objetivo, que es Ayata, ¿no? Que es la realidad última. And that's like a step I need to take or a prerequisite before jumping on or to get to Ayata, which is the ultimate reality. Lo entiendo intelectualmente, pero no sé cómo... I understand it intellectually. No sé cómo llevar esto a la práctica, o sea, a la vida, al día a día. But I don't know how to apply this into practice to daily life. Okay. That is, Ajata is the ultimate truth. Ayata es la verdad última. And Bhagavan made it clear that is the ultimate truth. Y Bhagavan lo dejó claro, que es la verdad última. The reason why Bhagavan didn't teach from the perspective of Ajata is in Ajata, there is no ego, no world, no problem whatsoever. La razón por la que Bhagavan no enseñaba desde la perspectiva de Ayata, porque es que ahí no hay ego y por tanto no hay problema y no hay nada de ningún tipo. So in Ajata, there is no teacher, no one in need of teaching, and no teaching that can be given. Entonces en Ayata no hay ni maestro, ni alguien que necesite una enseñanza, ni enseñanza. So though ultimately there is no problem at all, now to us there seems to be a problem. Entonces, aunque al final no hay ningún problema en absoluto, a nosotros nos parece que hay un problema. If you go to a doctor and you're experiencing some major illness, Si vas, if the doctor says to you, nothing is wrong with you, si vas al doctor y porque piensas que experimentas una gran enfermedad y el doctor te dice, no, todo está bien, that doctor is a useless doctor. ese doctor no es útil. The doctor has to first recognize that you have a problem. Primero el doctor tiene que reconocer que tienes un problema. Then only he or she can provide a solution. Y solo después te puede dar una solución. So Bhagavan accepts that though in his experience there's no problem at all, he accepts that from our perspective there is a problem. Entonces Bhagavan, aunque sabe que no hay ningún problema en absoluto, acepta que desde nuestra perspectiva hay un problema. That is why he begins Ulladu Narpadu, the main text of Ulladu Narpadu, with the words, because we see the world. Por eso empieza el verso 1 de Ulladu Narpadu con la frase debido a que vemos el mundo. In Ajata, there is no world to be seen. En Ayata no hay ningún mundo que ver. And there's no one to see any world. Y no hay nadie que vea ningún mundo. There is only pure being, pure awareness. Solo hay puro ser, pura conciencia. But now we see the world. Who is it who sees the world? Pero ahora nosotros vemos el mundo. ¿Quién ve el mundo? It is ego. Es ego. So why do we see the world? ¿Y por qué vemos el mundo? Because we've risen as ego. Porque nos hemos elevado como ego. So the problem is ego. Por tanto, el problema es ego. Regarding
accepting, but all of this is just, when vivarta means an illusory appearance, like a dream. Vivarta significa una apariencia ilusoria, como un sueño. So accepting that this is all just a dream is, we can understand it. We can understand the reasoning why we have no reason to suppose this is anything other than a dream. Y podemos entenderlo, podemos que no hay ningún motivo para pensar que esto sea algo diferente de un sueño. Because there's nothing we experience in this state that we could not equally well experience in a dream. Porque no hay nada en este estado que no podamos igualmente experimentar en un sueño. But so long as we are dreaming, the dream seems to us to be real. Pero mientras estamos soñando, el sueño nos parece real. Why does a dream seem to be real? ¿Por qué un sueño parece real? Because whenever we're dreaming, we dream ourselves to be a person in that dream world. Porque cuando soñamos, nos soñamos a nosotros dentro de ese sueño como una persona. Since we are real, when we take ourselves to be a person, a particular body, that body seems to us to be real. Como nosotros somos reales, cuando nos tomamos a nosotros mismos por un cuerpo, por tanto ese cuerpo parece ser real. And because the body seems to be real, and the body is a part of the whole world seems to be real. Como el cuerpo es real y el cuerpo parece real y el cuerpo forma parte de un mundo, también el mundo parece real. So in dream, even if the thought occurs to us in a dream, oh, this is just a dream, this can't be really happening. Entonces, en un sueño, incluso si te salta el pensamiento, se te ocurre el pensamiento en un sueño, a lo mejor esto no es más que un sueño, esto no puede ser real. Even though we think that, it still seems to us to be so real. Incluso aunque pensemos eso, todavía nos parece real. For example, sometimes in dream, we may meet some friend or relative who have passed away many years before. Por ejemplo, una vez en un sueño podemos encontrarnos con un amigo o un pariente que ha muerto años antes. And when we meet that friend, we are surprised because I thought this person was dead. So we, at least within ourselves, we are surprised to meet them. Y nos sorprendemos porque pensábamos que esa persona había muerto y nos causa sorpresa el encontrarnos con esa persona. And at that moment, the thought may occur to us, oh, this must be just a dream. Y puede que se nos ocurra el pensamiento en ese momento, esto puede que solo sea un sueño. This can't be real. Esto no puede ser real. But still, it seems to us so real. Pero a pesar de eso nos parece muy real. And we're so happy to meet our friend. Y nos ponemos muy felices de encontrarnos con este amigo. All that is very, very real to us. Todo eso es muy real para nosotros. But as soon as we wake up from a dream, pero tan pronto como nos despertamos de un sueño, we recognize without a shadow of doubt that it was all unreal. Reconocemos sin la menor sombra de duda de que todo era irreal. Why did it seem so real so long as we were dreaming and seem so unreal as soon as we wake up? ¿Por qué parecía tan real mientras estábamos soñando? ¿Y por qué parece tan irreal ahora que nos hemos despertado? The reason is because while we are dreaming, we take the dream body to be ourself. El motivo es porque cuando estamos soñando tomamos el cuerpo del sueño como si fuera nosotros mismos. What is actually real is only ourself. Y lo que es únicamente, verdaderamente real es nosotros. Since the dream body seems to be ourself, the dream body seems to be real. Como el cuerpo del sueño parecemos ser nosotros, entonces el cuerpo parece ser real. And since the dream body is a small part of that dream world, como el cuerpo del sueño es una pequeña parte de ese mundo del sueño, the whole world seems to be real. Todo el mundo parece ser real. So long as we are dreaming. Mientras estamos soñando. When we leave that dream and come to this dream,
Cuando abandonamos ese sueño y venimos a este sueño, our identification with that dream body is severed. la identificación con el cuerpo de ese sueño se corta. As soon as our identification with that dream body is severed, we recognize, oh, it wasn't real, it was just a dream. Tan pronto como se corta o se rompe la identificación con ese cuerpo del sueño, entonces sabemos inmediatamente, esto no era real. So we shouldn't be worried about the fact that this all seems so real. Entonces no deberíamos preocuparnos por el hecho de que todo esto parezca muy real. What is important is that we are at least willing to accept that though all this seems to be real, we actually have no adequate reason to suppose this is real. Lo que deberíamos es, say that again, Michael. We have no adequate reason to suppose that this is real. No tenemos razón ninguna para pensar que esto sea real. Because the dream world seemed to be so real, even though we now know it wasn't real. Porque el mundo del sueño parecía muy real, incluso aunque ahora sabemos que no era real. Bhagavan doesn't expect us to actually experience this world as unreal. Bhagavan no espera que nosotros experimentemos este mundo como irreal. But what is necessary is to understand, to be willing to question the reality of the world, to be willing to doubt whether this world is real or not. Pero lo que es importante es cuestionar la realidad de este mundo, de dudar de si es verdaderamente real o no. If we are not willing to even to question or even to doubt whether this world is real, si no estamos dispuestos a cuestionar o a dudar verdaderamente si este mundo es real o no, it'll be very difficult for us to go deep within. Será muy difícil para nosotros ir profundamente hacia adentro. Because in order to go deep within, we need to let go of this world. Porque para ir profundamente hacia adentro tenemos que soltar este mundo. That's why Bhagavan explained in so much detail that this world is just a dream. It is no more real than a dream. Por eso Bhagavan explica con tanto detalle que este mundo no es más que un sueño. If this isn't very clear to us, si esto no está muy claro para nosotros, don't worry about it. No te preocupes. Try more and more to turn within. Intenta más y más girarte hacia adentro. The more you turn within, the more easy it will be, or the clearer it will become to you that this world is just like a dream. It's no different to a dream. Mientras más te gires hacia adentro, más claro se volverá que este mundo no es más que un sueño, que no puede ser más que un sueño. Does that adequately answer your question? ¿Te responde Lourdes adecuadamente a la pregunta? Sí, lo único que quería puntualizar un aspecto que me parecía interesante que ha dicho. Sí. Cuando a ver si sé estructurar la pregunta. Cuando caemos en el sueño profundo, donde no hay mundo, eso se produce por un agotamiento total del cuerpo físico. When we are in deep sleep, that is produced because of the physical body, because it's tired. O sea, es sencillo entrar en el sueño con sueños porque no hay que hacer ningún esfuerzo porque el cuerpo se canse, o sea, no hay esfuerzo, o sea, es fácil por eso. It's easy to fall asleep because there is no effort to be made. That's why it's easy. Entonces, si es tan sencillo entrar en el sueño profundo, ¿no? Donde realmente somos, ¿no? Lo que somos realmente, ¿por qué eso no pudiera ser tan sencillo también estando en el sueño, o sea, en el sueño de la vigilia?
So if it's so easy to enter in the state of deep sleep, why isn't as easy to do it here in the waking state? Es igual que cuando decía el ejemplo del amigo, ¿no? Que se encuentra en el sueño con el amigo y cuestionan de si ese sueño es real. O sea, de igual forma, when you meet with your friend in the dream and you question whether that dream is real or not. De igual forma, tú estás en el sueño de la vigilia y ves, o sea, estás viendo que la vida pasa y se reproduce una película y llega un momento que te cansas del sueño porque ya te conoces ese sueño. And in life, it happens kind of the same thing. Like you see life go by and things happen. You kind of get to know this dream as it happened, as it's happening. Entonces, solo por cansancio, al igual que pasa en el sueño profundo, por cansancio del sueño de la vigilia no podría suceder también. So, out of tiredness, just like couldn't happen that we know what we actually are. Out of tiredness here in the waking state, just like the same way that it happens in como una comprensión que te dice ya está, ya se entendió. Just like getting a moment of a revelation or comprehension of the, I got it. Yeah. Okay. Firstly, sleep is not just caused by tiredness of body. It's caused primarily by tiredness of mind. El sueño profundo nos está causado primeramente por el cansancio del cuerpo físico, sino por el cansancio de la mente. If you may be sitting all day, so your body may not be particularly tired, but the mind becomes tired. Tú puedes estar sentada durante todo el día y puede que el cuerpo no se canse, pero tu mente está cansada. You say falling asleep requires no effort. Dices que quedarse dormido no requiere esfuerzo. When we are tired, keeping awake requires effort. When we are tired? When we're very tired, it is difficult to keep awake. Cuando estamos muy cansados, es difícil mantenerse despierto. Supposing you need to keep awake for some reason. Imagina que tienes que mantenerte despierta por algún motivo. Supposing you're driving a car, for example. O imagina que estás conduciendo. You can't fall asleep while driving the car. No te puedes quedar dormida mientras conduces. There may be no suitable place for you to stop and have a quick sleep. Y puede que no haya ningún sitio, un área de descanso o algo donde puedas echar una cabezada o dormir. So you have to struggle to keep awake. Entonces tienes que luchar para mantenerte despierta. And some accidents happen at night because drivers fall asleep. Y algunos accidentes ocurren de noche porque los conductores se quedan dormidos al volante. So it doesn't require effort to fall asleep. It requires effort to keep awake. Entonces no requiere esfuerzo quedarse dormido, requiere esfuerzo mantenerse despierto. When we fall asleep, we are letting go of everything else. Cuando caemos dormidos, soltamos todo lo demás. But we know from experience, when we fall asleep, we're going to wake up the next morning. Pero sabemos por experiencia que cuando nos quedamos dormidos, vamos a despertar al día siguiente. Or at least we believe we're going to wake up the next morning. O al menos creemos que vamos a despertar al día siguiente. So we're not afraid of sleep. Así que no nos da miedo el sueño. But when we try to turn our attention back within, pero cuando intentamos girar nuestra atención de vuelta hacia adentro, we are threatening the very existence of ego. Estamos amenazando la misma existencia del ego. If we look within deep enough, ego will be completely destroyed. Si miramos hacia adentro con la suficiente intensidad, el ego se destruirá. Not like in sleep where it's temporarily destroyed and then it comes back again. No como en el sueño profundo que temporalmente se aquieta y surge de nuevo.
it will be destroyed in such a way that it can never rise again. Será destruido de tal manera que no volverá a elevarse. So we are not willing to, we're not willing to go into a state from which, if you were told, if you go to sleep now, you'll never wake up again. Si te dijeran ahora, por ejemplo, si te vas a dormir, no vas a despertar nunca más. You would be afraid of that sleep Tú tendrías miedo de quedarte dormida, because you don't want to let go of all this. porque no quieres soltar todo esto. So that is why, because we are by turning our attention within, we are undermining the very existence of ego. Por eso cuando giramos nuestra atención hacia adentro, estamos minando la misma naturaleza del ego. That's why there is so much resistance when we try to turn within. Por eso hay tanta resistencia cuando nos giramos hacia adentro. Is that a clear answer to your question? ¿Está clara, Lourdes, la respuesta? ¿Quieres añadir algo más? Bueno, es que se podría alargar por un buen rato, pero sí está más claro. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Lourdes. Vamos a ver la siguiente mano, que es de Sara. Sara, ¿me oyes? Sí, hola. Adelante. Hola. A ver, que me ha estado jugando la mente una jugarreta. My mind has playing tricks. Cuando estaba haciendo la exposición Michael, yo estaba intentando... Sí, continúa. Estaba intentando centrarme en ser, ¿no? No ser esto, ser aquello, solo en la sensación de ser, ¿no? When you were speaking, Michael, I was trying to focus on just being, not being this or that, but just being. Entonces, aunque por momentos sí que desaparece todo, and it's even though for some brief moments everything disappears, durante bastante rato se oía su voz de fondo. for a while I heard your voice in the background. Entonces me venía el pensamiento de si no estoy atenta a lo que dice, no voy a comprender lo que está explicando. So the thought came that if I'm not paying attention to what you say, I'm not going to be understanding what you mean by the practice. Yes. Y él ha dicho en un momento que nos centremos solo, estemos centrados y dejemos que el cuerpo, el habla, la mente hagan lo que tengan que hacer. You said that we just that we stay focused on ourselves and let the mind, speech, and body do what they have to do. Yes. Entonces, no sé muy bien cómo, porque a veces me pasa en las clases de la escuela, que estoy centrada, pero esa sensación de que te estás perdiendo algo, de que a lo mejor no vas a entender lo que se está diciendo. Sometimes that happens to me in the study group, for example, with Ernesto, and we are that I'm focused on myself, but I think that I may have missing what is being said, so I may not understand fully what he's saying. Entonces la pregunta es, aunque yo esté centrada, si tiene que darse una comprensión, se va a dar, aunque, o sea, aunque mi atención esté hacia el interior, no del todo, porque está de fondo la clase y tal, ¿el intelecto puede tener una comprensión o me explico? Yeah, so the question is if I'm focused on myself, not fully because there is voices on the background, etc. Can the intellect have a comprehension or an understanding, even if I'm focused partially at least on myself? O directamente voy hacia adentro aunque no escuche nada. Or I just go within, even though I don't hear anything. Yes. The words we are talking are all pointing our attention back towards ourselves.
Las palabras que estamos usando son palabras que nos indican para llevarnos hacia adentro, que nos indican. From words, we can get only a superficial level of understanding. De las palabras solo podemos obtener un nivel superficial de entendimiento, A superficial level of clarity. un nivel superficial de claridad. But deep clarity, the real clarity, can be found only in our own heart. La claridad real o profunda solo puede ser encontrada en nuestro propio corazón. So which is better, to be looking within or listening to someone talking about looking within? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Mirar hacia adentro o escuchar a alguien hablando sobre girarse hacia adentro? The only reason we listen to someone talking about looking within, or we think about looking within, is because we're not looking within. La única razón por la que escuchamos a alguien que habla sobre girarse hacia adentro o mirar hacia adentro es porque nosotros no miramos hacia adentro. So all this talk is only to encourage us to look within more and more and more. Entonces, toda esta charla es para animarnos a mirar dentro más y más y más. So you can find far greater clarity, far greater depth of clarity by looking within than you can by listening to any number of words. Entonces, puedes encontrar mayor grado de profundidad, de claridad, mirando hacia adentro que en cualquier cantidad de palabras que puedas oír. So if the words have prompted you to look within, they've served their purpose. Entonces, si las palabras te han llevado a girarte hacia adentro, han servido su propósito. The words are no substitute for looking within. Las palabras no son sustitutas de mirar hacia adentro. So it is always much better to look within. Así que siempre es mejor mirar dentro. Ok, así es una jugarreta del ego para no centrarme. So it's like a play of a trick of ego, not to look at myself. Yes. Sí, sí. Okay, thank you, Michael. Right. Thank you. Gracias por preguntar, Sara. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la siguiente mano, vamos por orden, es de Luna. Luna, adelante. Gracias, hola Michael, Hola. Carlos. Bueno, a ver, yo tengo esta sensación de que la realidad es vacío, de que no hay nada, como la enseñanza nos dice. I have this sensation that reality is empty or that there is nothing, as Nisargadatta says. ¿Sí, Luna? Nisargadatta. Sí, bueno, la enseñanza, no sé. Ajá. Nisargadatta's teaching says. Ajá. Me produce una sensación de que la realidad no es nada. That gives me the sensation that the reality is nothing. Como que no hay nadie. There's no one. Y me hace sentir que será aburrido. Me y a la vez me produce como un rechazo. Y a la vez me produce como un rechazo. And that makes me feel a kind of rejection. De que como que todo va a desaparecer. As if everything is going to disappear. Entonces, no sé cómo podemos tener un entendimiento de lo que es la realidad. So I don't know how we can have an understanding of what reality is. Sin sentir como vacío, como de que no hay nada, no hay nadie. Feeling that rejection, as if there is emptiness or there is nothing, there's no one. Bueno, más que nada es esa la sensación que tengo. That's the sensation I have. Que no me permite ver más allá, ¿no? Como que... That prevents me from seeing further than that. Y sí, y vuelvo a insistir, esta sensación de creer que la realidad no es nada, como que no me deja satisfecha, o como que por eso siento que preferimos estar en el sueño. And that perspective seems leaves me unsatisfied. Como que no queremos estar en el sueño. ¿Qué te refieres, Luna?
como que eso, esta sensación, esta parte de sentir que la realidad no es nada, me hace querer seguir en el sueño. And it keeps me wanting to be here in the dream because I have that other sensation. Okay. What is real is not nothing. It is the only thing. Lo que es real no es nada, es la única cosa. What says that it is nothing or it is empty is the mind. Lo que dice que es vacío o que no es nada es la mente. Don't listen to the mind. Don't listen to other people. No escuches a la mente, no escuches a otra gente. Are you something or nothing? ¿Tú eres algo o nada? Do you exist or do you not exist? ¿Tú existes o no existes? Is it not clear to you that you exist? I am. ¿No está claro para ti que existes? Yo soy. Sí, sí está claro que existo, pero a la vez... Since you exist, you are something, not nothing. Dado que tú existes, eres algo, no nada. So why to pay heed to someone who tells you you are nothing? Entonces, ¿por qué hacerle caso a alguien que te dice que no eres nada? It is so obviously not true. Es tan obviamente no cierto. It is only those who take all these objects of the world to be real Son solo aquellos que toman esos objetos del mundo como reales, who say the state of reality is nothing or it's empty. que dicen que el estado de la realidad es nada o está vacío. It is empty only of unreal things. Está vacío solo de cosas irreales. What is real is one only without a second. Lo que es real es solo uno sin un segundo. So it is empty of all other things, Entonces está vacío de todas las otras cosas, but it is full of the only thing, namely itself. pero está lleno de la única cosa, que es sí mismo. And you are that. Y tú eres eso. You can doubt the existence of all other things Puedes dudar de la existencia de todas las otras cosas, because other things appear and disappear. porque las otras cosas aparecen y desaparecen. In whose view do they appear and disappear? Desde la perspectiva de quién aparecen y desaparecen. Only in your view. Solo desde tu perspectiva. So you must exist in order to be aware of the appearance and disappearance of other things. Entonces tú debes existir para ver la apariencia y desaparición de otras cosas, la aparición y la desaparición de otras cosas. So you alone are what is real. Así que solo tú eres lo que es real. Not you as the one who is seeing all these other things, No tú en cuanto que la que está viendo todas estas cosas, but you as the reality of the one who is seeing all this. pero tú como la realidad del que está viendo todas estas cosas. That is you as the fundamental awareness I am Es decir, are real. Yeah, that is you as that are real. tú como la realidad fundamental yo soy, como eso eres real. So it, as I say, it's only those who take the objects of the world to be real who will say that that state is empty. Entonces, como digo, son solo aquellos que toman los objetos del mundo como reales, lo que dicen que eso es vacío. Bhagavan says it is not emptiness, it is fullness. Bhagavan dice que no es vacío, que es algo lleno. It is not nothing, it is the only thing. Y no es nada, es lo único que hay. And we can see that from our own experience. Y podemos ver eso desde nuestra propia experiencia. But one thing we cannot reasonably doubt is our own existence. La única cosa de la que no podemos dudar razonablemente es de nuestra propia existencia. We can reasonably doubt the existence of all other things. Podemos tener dudas razonables de la existencia de todas las otras cosas.
but we cannot reasonably doubt our own existence. Pero no tener dudas razonables de nuestra propia existencia. Because if we didn't exist, we couldn't be aware of anything, we couldn't doubt anything. Porque si no existiéramos, no seríamos conscientes de nada, ni podríamos dudar de nada. So, if Nisargadatta says that it is nothing or that it is empty, don't listen to him. Entonces, Listen to your own, pay heed to your own experience. Entonces, si Nisargadatta dice que no es nada o que está vacío, no le hagas caso, hazle caso a tu propia experiencia. People have all sorts of beliefs, La gente tiene toda clase de creencias, all sorts of ideas. toda clase de ideas. So Nisargadatta may have some strange beliefs and strange ideas. Entonces puede que Nisargadatta haya tenido algunas ideas o creencias extrañas, But see your own experience. pero mira tu propia experiencia. You cannot doubt that your experience, I am. No puedes dudar de tu experiencia, yo soy. That's the one thing you cannot reasonably doubt. Es la única cosa de la que no puedes dudar razonablemente. So don't listen to anyone who tells you you are nothing. Así que no escuches a nadie que te diga que no eres nadie o nada. Because it's contrary to the one thing that is obvious is I am. Es contrario a la única cosa que es obvia, que es yo soy. Everything else could be an illusion. Todo lo demás podría ser una ilusión. According to Bhagavan, everything else is an illusion. Según Bhagavan, todo lo demás es una ilusión. But I am alone is real. Y solo yo soy es real. And what Bhagavan tells us, we can see it from our own experience. Y lo que Bhagavan nos dice, podemos verlo desde nuestra propia experiencia. Yesterday, someone sent me a series of quotations from Nisargadatta. Ayer alguien me mandó una serie de citas de Nisargadatta. And he said, this doesn't seem to be at all like what Bhagavan says. Y decía, esto no parece ser en absoluto como lo que dice Bhagavan. One about, not only is it not what Nisargadatta is supposed to have said. I don't know what he actually said because he spoke in Marathi, but what is recorded in books, not only is it contrary to Bhagavan's teachings, he is contradicting himself. Ni siquiera es contrario a lo que dice Bhagavan, se está contradiciendo a sí mismo. No sé lo que haya podido decir Nisargadatta, es lo que está registrado en libros, porque él hablaba... what language did he speak? Marathi. Marathi. One of the sayings was, you are beyond the I am. Una de las citas decía, tú eres más allá de yo soy. That statement is an obviously self-contradictory statement. Esa afirmación es algo que se contradice consigo mismo. Because you are is a second person statement of your existence. Porque tú eres es una afirmación de segunda persona frente a tu existencia. Whereas I am is a first person statement of your existence. Mientras que yo soy es una afirmación de primera persona en cuanto a tu existencia. What Nisargadatta says as you are is what you experience as I am. Say that again, Michael. What if I speak to you and say you are, what I refer to as you are is what you experience as I am. Lo que tú te refieres cuando Nisargadatta te dice tú eres, es lo que cuando tú te refieres a tú eres, es lo que yo me refiero con yo soy. So how can you are be beyond I am? Entonces, ¿cómo puede ser lo que tú eres estar más allá de lo que yo soy? Both the statement you are and the statement I am are both referring to your existence. Ambas afirmaciones, tú eres y yo soy, ambas se refieren a tu existencia. So how can your existence be beyond your existence? Entonces, ¿cómo tu existencia puede estar más allá de tu existencia? It is so obviously a meaningless statement.
es tan obviamente una afirmación sin sentido. It is like saying, I am beyond I am. What does that mean? Es como decir, yo soy más allá de yo soy. ¿Eso qué significa? So just because people say things, we need to think deeply about it. Is what they are saying reasonable or not? Entonces, solo porque la gente diga cosas, tenemos que ver si lo que dicen es razonable o no. So don't worry if anyone tells you that you are non-existent or you are void. You know you exist, and you are full of your own existence. Entonces no te preocupes si alguien te dice que no eres nada, que eres vacío, porque estás llena de tu propia existencia y tú existes. Everything else is empty. Todo lo demás está vacío. But you are full. Pero tú estás llena. You have a fullness of being. Eres la totalidad de ser. Gracias, Michael. Gracias por recordármelo. Sí, me clarificó muchísimo. Yes. In the Sanskrit version of verse 20 of Upadesha Undya, Upadesha Saram, what Bhagavan says is, I'll just get that just a moment. In what verse, Michael? Verse 20 of Upadesha Saram, the Sanskrit version of Upadesha Undya. Bhagavan says, on I undergoing annihilation, that means when ego dies, or when ego is annihilated. Al principio dice, cuando ego es aniquilado, the heart shines forth spontaneously as I am I. El corazón brilla en primer plano como yo soy yo, espontáneamente. And then he ends by saying, Parama Purna Sat. Parama means supreme, the ultimate. Purna means whole, fullness. And Sat means what is real, or what exists, being. So that is the supreme whole being. Y o sea, termina diciendo, con esas palabras que ha traducido Michael, el ser todo supremo. So you are Paramapurna Sat. Y entonces tú eres eso, Paramapurna Sat. So how can, I mean, that if Nisargadatta says you are empty or you are nothing, he doesn't know what he's talking about. Entonces, si Nisargadatta dice que eres vacío, que no eres nada, entonces no sabe de lo que habla. If he says you are nothing, you don't exist, then the same applies to him. He is nothing, he doesn't exist. Entonces, si te dice que tú no eres nada, que tú no existes, entonces lo mismo se aplica a él. Él no es nada, él no existe. If he doesn't exist, why should you listen to him? Si él no existe, ¿por qué deberías escucharle? So what exists cannot be empty. It cannot be nothing. It is the only thing. Entonces lo que existe no puede ser nada ni estar vacío, tiene que ser lo único que hay. And you are that. Y tú eres eso. So have no doubt about that. Así que no tengas dudas sobre eso. You cannot reasonably doubt your own existence. No puedes dudar de tu propia existencia de manera razonable. So you are certainly something, not nothing. Así que ciertamente eres algo y no nada. You are what is, what actually exists. Eres lo que es, lo que realmente existe. I am is what actually exists, in other words. Yo soy es lo que realmente existe, con otras palabras. Is that a satisfactory answer, Luna? Sí, ¿Responde, muchísimo, Luna? Michael. Sí, claro. Claro, no voy a dudar de mi existencia. Muchas gracias. Y tengo otro comentario, no sé si pueda decirlo por el tiempo. Sí. Bueno, es solamente como algo que me da vuelta también y solamente lo quiero decir. Sé que a lo mejor es darle mucha vuelta otra vez. I want to say one comment, Michael, about one thing that keeps spinning in my head. Para que me lo clarifique, Michael. Me da mucha claridad.
Bueno, la parte de que la conciencia es una, me da la sensación también de que mi trabajo individual es decir que no somos es decir, que no somos el hacedor. So, so the fact that the consciousness is one, que no somos el hacedor, ¿en qué sentido, Luna? Sí, o sea, la parte también de la enseñanza que dice que somos una misma conciencia. Sí. Y que no somos el hacedor. Yeah, de lo que está sucediendo. what the teaching says about there is only one consciousness and that we are not the doer of action. ¿Sí? Y este entendimiento me deja como la sensación de que no importa lo que yo haga. And that this understanding leaves me the sensation that it doesn't matter what I do. Porque toda la conciencia va a despertar al mismo tiempo. Because all consciousness is going to awake at the same time. Entonces no depende de mí. So it doesn't depend on me. Más que nada, bueno, de mí como ego no, pero quiero imaginar que de mí como ser, como el ser, sí. Or not, it doesn't depend on me as ego, I want to believe, but as self, yes. Or as being, it does. Sí, más que nada porque percibo que la conciencia está muy dormida. Because I perceive todavía. Consciousness is still kind of asleep, still. Y no me queda claro lo que es mi voluntad individual. And it's not clear what my free will is. Siendo una misma conciencia. Being being only one consciousness. No sé si me expliqué. I don't know if I made myself clear. Okay, there are a few things here. Firstly, you say consciousness alone exists. What you refer to as consciousness, what is the natural name of consciousness? Hay varias cosas aquí, ¿no? Ha dicho que la conciencia es lo único que existe. ¿Cuál es el nombre natural de la conciencia? The natural name of consciousness is I. El nombre natural de la conciencia es yo. Because consciousness is always, that which is conscious is always aware of itself. That which is aware is always aware of its own existence. Porque eso que es consciente es siempre consciente de sí mismo. Siempre eso que existe es consciente de su propia existencia. So, I is the natural name of what is conscious. Así que el nombre natural de lo que es consciente es yo. So rather than talking about consciousness as if it's some other thing, the clearest way to talk about consciousness is to refer to it as I. Entonces, en lugar de hablar de conciencia como si fuera algo distinto, la manera más fácil de hablar de conciencia es hablando como yo, que es porque es eso, ¿no? So when we talk about consciousness, we're not talking about something other than ourselves. We are talking about ourselves alone. Cuando hablamos de conciencia no hablamos de otra cosa distinta de nosotros, solo hablamos de nosotros únicamente, de yo. That is the first point to clarify. Ese es el primer punto que hay que aclarar. The second point to clarify, you say, I am not the doer, so it doesn't matter what I do. Entonces, el segundo punto que hay que aclarar es que dice que no somos los hacedores y que no importa lo que hagamos. If you are not the doer, you're not doing anything. Si no fueras el hacedor, entonces no harías nada. When you say it doesn't matter what I do, it's clear that you have a sense of doership. Cuando dices que no importa lo que haga, está claro que tienes un sentido de ser el hacedor. But all actions are done by three instruments, by mind, speech, and body. Todas las acciones son hechas mediante tres instrumentos, cuerpo, mente y habla. As ego, we experience ourselves as the doer of these actions. Como ego, nos experimentamos a nosotros como los hacedores de estas acciones. Because we experience this mind, speech, and body as ourselves. Porque experimentamos este cuerpo, mente y habla como nosotros mismos.
So if the mind thinks, we experience it as I am thinking. Entonces, si la mente piensa, nosotros experimentamos como yo pienso. If the speech speaks, we experience it as I am speaking. Si el habla, lo experimentamos como yo estoy hablando. If the body does anything, if the body is sitting or standing or walking or running or whatever the body is doing, I am doing it. Y si el cuerpo está caminando o de pie o sentado o corriendo, lo experimentamos como yo estoy haciendo eso, sentado, de pie, etc. So doership is the very nature of ego. Entonces, el ser el hacedor es la naturaleza misma del ego. If you want to be free of doership, you need to eradicate ego. Si quieres librarte del hacedor, tienes que erradicar el ego. So long as you rise as ego, you will feel I am doing. Mientras te eleves como ego, vas a sentir yo estoy haciendo. So this idea that you are not the doer is just an idea for you. Esta idea de que no eres el hacedor es solamente para ti una idea. So long as you experience yourself as ego, you are the doer. Mientras te experimentes como ego, eres el hacedor. But again, we come back to consciousness. The consciousness that actually exists is the pure consciousness, the pure awareness I am. Y volviendo a la conciencia que realmente existe es la conciencia yo soy. But now we are not aware of ourselves as just I am. We're aware of ourselves as I am Luna, I am Michael, I am so-and-so, I'm Carlos. We are aware of ourselves as a person. Pero ahora no nos experimentamos solamente como yo soy, sino que nos experimentamos como yo soy Luna, yo soy Michael, yo soy Carlos. This adjunct conflated awareness, I am this person, is not the real awareness. Esta conciencia mezclada con los adjuntos de yo soy al cuerpo no es la conciencia verdadera. It is a seeming awareness. Es una conciencia aparente. The real awareness is only the fundamental awareness I am. La verdadera conciencia es solo la conciencia yo soy. Without the fundamental awareness I am, we couldn't be aware of ourselves as I am Luna, or I am Carlos, or I am Michael. Sin la verdadera conciencia yo soy, no podríamos ser conscientes de nosotros como yo soy Luna, yo soy Michael, yo soy Carlos. So the real, we shouldn't confuse the real awareness with this adjunct mixed awareness. Entonces no deberíamos confundir la verdadera conciencia con la conciencia mezclada con adjuntos o añadidos. So long as we are aware of ourselves as I am this person, mientras seamos conscientes de nosotros como yo soy esta persona, we are the doer of whatever actions this person is doing. Nosotros somos los hacedores de cualquier acción que hagamos. The real awareness is not the doer. La verdadera conciencia no es la hacedora. The false awareness called ego is the doer. La falsa conciencia ego es la hacedora. So long as we rise as ego, we seem to be not aware of ourselves as we actually are. Mientras nos elevamos como ego, no parecemos ser conscientes de nosotros como lo que realmente somos. Because instead of being aware of ourselves as just I am, we're aware of ourselves as I am this person. Porque en lugar de ser conscientes de nosotros solamente como yo soy, somos conscientes como yo soy esta persona. This person is not what we actually are. Esta persona no es lo que verdaderamente somos. Because we experience ourselves as a person only in waking and dream. Porque nos experimentamos a nosotros como una persona solo en la vigilia y en los sueños. In sleep, we are aware of ourselves as just I am. En el sueño profundo somos conscientes de nosotros solo como yo soy. So the only thing we are aware of in all three states is the fundamental awareness I am. Entonces, de la única cosa de la que somos conscientes en los tres estados es de la conciencia fundamental yo soy. So that is what we actually are. Por tanto, eso es lo que realmente somos.
So we who are now aware of ourselves as I am this person, I am this body, Entonces, ahora nosotros que somos conscientes de nosotros como yo soy esta persona o yo soy este cuerpo, we need to turn our attention inwards to see who am I. necesitamos girar nuestra atención hacia adentro para ver quién soy yo. Turning our attention inwards is not a doing. Girar nuestra atención hacia adentro no es un hacer. Attending to anything other than ourselves is a doing, Atender a cualquier cosa distinta de nosotros es hacer, because it's a movement of our attention away from ourselves towards other things. porque es un movimiento de la atención de nosotros hacia otra cosa. And to the extent to which we attend to other things, we rise as ego. Y en la medida en que atendamos a otras cosas, nos elevamos como ego. When instead of attending to other things, we turn our attention back to face ourselves, to see who am I, all doing ceases and ego subsides. Si en lugar de atender a cualquier cosa distinta de nosotros, nos atendemos a nosotros mismos, todo hacer se desaparece, se aquieta y cesa y el ego desaparece. Because when we are attending to ourselves, our attention is not moving away from ourselves, it's resting in its source. Porque cuando nos atendemos a nosotros, la atención no está yendo a ningún sitio, está reposando en su fuente. So being self-attentive is not doing, it is just being. Así que ser autoatento no es hacer, es simplemente ser. And we have to make that effort just to be self-attentive. Y tenemos que hacer ese esfuerzo solo para ser autoatentos. Because when we don't make effort to be self-attentive, our attention is going outwards. Porque cuando no hacemos esfuerzo para ser autoatentos, nuestra atención se va fuera. And thereby we are nourishing and sustaining this illusion called ego. Y por tanto, alimentamos y sostenemos esta ilusión llamada ego. We are nourishing and sustaining this false awareness. Alimentamos y perpetramos esta conciencia. Sorry, Michael? This false awareness, that ego is a false awareness. Esta falsa conciencia la perpetramos. That is, as ego, we are not aware of ourselves as just I am. We're aware of ourselves as I am Luna, I am Carlos, I am Michael. That is the problem. Esta falsa conciencia no es consciente de sí misma como solo conciencia, sino como yo soy Luna, como yo soy Carlos. Ese es el problema. What we actually are is only I am. Lo que realmente somos solo es yo soy. I am I. Yo soy yo. I am nothing other than I. Yo no soy más que yo. So what we need to attend to is only to I. Entonces, a lo único que tenemos que atender es a yo. Not to anything else. A ninguna otra cosa. That is not a doing. That is, by attending to ourselves, we are being ourselves. Eso no es un hacer. Siendo autoatentos, somos lo que somos. Does that adequately answer your question, Luna? Sí, ¿Luna? sí, Michael. Sí. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, gracias por tu pregunta. Muy claro. Muy bien. Bueno, tenemos one last hand of Patricio. Adelante. Hola hermanos, hola Michael, Hola. ¿qué tal? Muchísimas gracias Michael por estas palabras que trascienden las palabras y nos llegan profundamente. Thank you for these words that go beyond words. But these Bhagavan's words are pointing beyond, not only beyond words, they're pointing beyond thoughts to the source from which all words and thoughts and words originate. No solo las palabras de Bhagavan no solo trascienden, van más allá de las palabras, sino más allá de los pensamientos, a esa fuente de donde salen los pensamientos y las palabras. Buenísimo. Bueno, la pregunta sería, ¿qué nos puede decir para ayudarnos a sostener la autoatención de manera más profunda y consistente en la vida cotidiana y en la práctica pura? What can you tell us, Michael, to sustain more consistently the practice of self-attentiveness in daily life and
only the pure practice, the raw practice. Y también más profundamente. More deeply, more consistently and more deeply, how to sustain the practice of self-attentiveness. Perseverance, by trying more and more and more. It's the only way. Perseverancia, intentándolo más y más y más, es la única forma. There's no, this is the shortcut. There's no shorter cut. This is the direct path. Este es el atajo, no hay un atajo más corto. Este es el camino directo. There cannot be any shorter path than the direct path. No puede haber ningún camino más corto que el camino directo. So there's no other way but to persevere in trying more and more to be self-attentive. Entonces no hay ninguna otra forma aparte de perseverar más y más y más en ser autoatento. Pero como venimos del olvido, ¿no? Del sueño, esto cuando decimos la autoatención, que es la respuesta clarísima a todos los problemas, no es... Patricia, but since we come from a state of we have forgotten what we are, and the practice of... Patricia, continúa. Sí, decía que no es obvio la autoatención. Por ejemplo, por lo que contaba Alberto, que tal vez confundamos estados intermedios con la autoatención real. So it is not obvious self-attention because, as Alberto said earlier, that we may confuse what self-attention really is with intermediate states. Yes. That is true. Eso es cierto. Por eso quería ver si nos podía iluminar con algo de manera de ir, tener alguna como clarificación, ¿no? De que efectivamente estamos accediendo al ser y no a algo que parece ser pero no es. That's why if you could tell us something that we could clarify, we are really attending ourselves and not what seemed to be ourselves. Okay. Yes, this is an important point. Es un punto importante. That is all of Bhagavan's teachings, if we understand them correctly, are pointing at this one simple practice of being self-attentive. Todas las enseñanzas de Bhagavan, si las entendemos correctamente, nos llevan a esta única práctica de la autoatención. By reading his teachings very carefully, and by his teachings I mean his own writings or accurate translations of them, reading them very carefully and thinking deeply about what is the implication of what he's saying, we get more understanding. The understanding is necessary in order for us to practice this properly. So by reading and thinking deeply about Bhagavan's teachings, Bhagavan's own writings, having an accurate translation, leyendo y pensando profundamente en las enseñanzas de Bhagavan, teniendo una traducción precisa y correcta de sus enseñanzas y leyendo muy cuidadosamente y sabiendo cuáles son las implicaciones para tener un entendimiento correcto de la enseñanza de Bhagavan, esto nos va a ayudar a ponerla en práctica. So Bhagavan's words and thinking deeply about them is a very great aid on this path. Entonces las palabras de Bhagavan y las propias palabras de Bhagavan son una gran ayuda en este camino. But as you said at the beginning, this is beyond words. Pero como tú has dicho al principio, esto es más allá de las palabras. So Bhagavan's words are pointing us in the right direction. Entonces las palabras de Bhagavan nos están indicando en la dirección correcta. From words we can get a certain degree of understanding. De las palabras podemos obtener cierto grado de entendimiento. But the really deep understanding
comes only from practice. Pero solamente el verdadero entendimiento viene de la práctica. So if we understand Bhagavan correctly, we will know what we are to hold on to, what we are looking for is not something that will come or go. Entonces, si entendemos las enseñanzas de Bhagavan correctamente, sabemos que estamos buscando algo que no viene y que se va. We are not looking for a thought-free state. Ahora estamos buscando un estado libre de pensamiento. We are not looking for a peaceful state. No estamos buscando un estado de paz. We are looking at that which exists in all states, whether they're peaceful or agitated, whether it's with thoughts or without thoughts. What is the one thing that continues in all three states? It is that fundamental awareness I am. That is what we should be holding on to. Buscamos eso que existe, ya sea que haya muchos pensamientos o pocos pensamientos, que la mente esté agitada o que esté en calma. Ese es el estado, la conciencia fundamental al que debemos agarrarnos o aferrarnos. That fundamental awareness I am is the only real experience. Y esa conciencia fundamental yo soy es la única verdadera experiencia. Any experience that comes or goes is not real. Cualquier experiencia que venga y se vaya no es verdadera. So we just need to attend more and more to that fundamental awareness I am. Entonces solo necesitamos atender más y más a esa conciencia fundamental yo soy. The more we attend to that, the more we attend to our being, the more clearly it will shine. Mientras más atendamos a eso, a nuestro ser, más brillará. Of course, it's always clearly shining, Claro que siempre está claramente brillando, but because we're looking elsewhere, we overlook that. pero como estamos buscando en otro sitio, lo pasamos por alto. So the more we look within, the more we become aware of how clearly it is always shining. Entonces, mientras más miremos dentro, más claramente veremos cómo está brillando. So do not be deceived by any experience that comes or goes. Entonces, no seas engañado por ninguna experiencia que venga y se vaya. Any experience that comes or goes, however blissful it may be, it's something other than yourself. Cualquier experiencia que venga y se vaya, por muy dichosa o que pueda ser, es algo distinto de ti mismo. To whom did this experience appear? ¿A quién se le ha parecido esta experiencia? To me. A mí. So we that is, we're not to ask for questions. I mean, you can ask for questions if you want. It's not asking the question. We need to turn our attention away from the experience back towards ourselves, the one to whom the experience is appearing. Es decir, tenemos que, puedes hacer la pregunta, pero no es necesario hacerla. Solamente tenemos que girar nuestra atención de la experiencia a ese que se le está apareciendo la experiencia. So the pointers are all there very clearly in Bhagavan's teachings, but we need to pay very close attention to understand what he's saying. Entonces los indicadores están ahí en las enseñanzas de Bhagavan, pero tenemos que prestar mucha atención a lo que dice. Because though this is a very simple path, it is a very subtle path. Pero aunque este es un camino muy simple, es un camino muy sutil. So we need to have a deep and subtle understanding. Así que podemos tener, para que podamos tener un entendimiento sutil y profundo. Otherwise, we can easily get diverted. Si no, es muy fácil que nos desviemos. So with the support and guidance of Bhagavan's teachings, we need to persevere in this practice. Entonces, con el apoyo y la guía de las enseñanzas de Bhagavan, tenemos que perseverar en esta práctica. And the deeper you go in the practice, the clearer Bhagavan's words will become to you. Mientras más profundamente vayas en la práctica, más claras se volverán las palabras de Bhagavan. The clearer the meaning of every word spoken by Bhagavan, every word written by Bhagavan will become clearer and clearer to us. Más claro se volverá el significado de cada palabra escrita por Bhagavan a medida que profundicemos más en la práctica.
not only the meaning of his words, but the implications of his words. No solo el significado de las palabras, sino las implicaciones de las palabras. Is that a helpful answer at all? Sí, muchísimas gracias, Michael. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por la pregunta. Bueno, Michael, there is one more hand. Olivia wrote, I don't know if... Right, yes. Maybe we can... Yes. Let's not disappoint. Okay, Olivia, adelante. ¿Me oyes? Thank you, Michael. Gracias. Tengo una pregunta. Tuve un periodo muy bonito de devoción, según yo. Y luego vino una como embestida del ego que duró pues varias semanas. I had a very blissful period of devotion, and it was followed by a counterattack of ego's counterattack. Y en ese tiempo seguí seguí practicando a pesar de no sentir devoción. I continued practicing even though I didn't feel the devotion. Hace como semana y media regresó la devoción. It's been like a week since devotion came back. Pero regresó diferente. It was different. Y ahora yo quiero preguntarle cuáles son los signos de que la devoción es verdadera y que no es una fantasía del ego espiritual. Por algo que dijo, quiero ampliar un poco la pregunta. The question is, how do I know if the devotion is real? You know, it's not a fantasy of spiritual ego or something. Michael acaba de decir que toda experiencia, por más bonita que sea, es del ego. You just said, Michael, that any experience, that no matter how blissful it is, it's ego's. Yes. ¿Cómo diferenciar entonces o para qué sirve la devoción? O sea, la devoción termina siendo, en un momento de la sadhana, termina siendo innecesaria y ya solo se va por la fe y por la convicción. So how to tell? There is a moment after which devotion is no longer necessary and you just go by faith and conviction? No, devotion is... Sorry. Sí. Sí, esa es mi pregunta, que si, porque regresó diferente, sí, siento la devoción, pero la siento como menos pirotécnica, por decirlo así. It's like, because the devotion came back, but it's different than it was before. It's not like before, it was more like fireworks, so to speak, and now it's different. Okay. Devotion means love. Devoción significa amor. Love is your real nature. El amor es tu verdadera naturaleza. So it's the only way to discover the love that we actually are is by looking within. Entonces, la única forma de descubrir el amor que realmente somos es mirando dentro. The more we look within, the more we will become aware of the love that we actually are. Mientras más miremos dentro, más seremos conscientes del amor que realmente somos. The real love is the love to know and to be what we actually are. El verdadero amor es el amor por ser y conocer lo que en realidad somos. So if what you love is just to turn within and to be as you actually are, that is the real love. Entonces, si lo que amas es simplemente girarte hacia adentro para conocer lo que realmente eres, eso es verdadero amor. If it is love for any transient experience, that is just a poor reflection of the real love that you actually are. Si es amor por una experiencia transitoria, es simplemente un reflejo pobre de lo que ese amor es. So if the love or devotion that you feel draws you to turn your attention inwards, that is the right love or devotion.
Entonces, si ese amor o devoción te llevan a girar tu atención hacia adentro, ese es el verdadero amor o devoción, la verdadera devoción. Is that an adequate answer? ¿Está claro Muchas gracias, sí. la respuesta? Perfecta. Gracias, Michael. Gracias. Okay, Michael, perfect. Love or devotion is not just a pleasant feeling that comes or goes. True devotion is the love to turn within and to hold on to self-attentiveness more and more and more. El amor o la devoción es simplemente un amor que viene y se va, sino es el amor por aferrarnos a lo que verdaderamente somos más y más y más, a la autoatención. No simplemente un deseo placentero, agradable, ¿no? Que viene y se va. Bueno, entonces las pruebas donde aparece como si el amor se fuera solo es para una oportunidad para vivir nuestra fe. ¿Puedes repetirlo, Olivia? Sí, como la prueba donde aparece como si el amor se fuera, solo es una oportunidad para experimentar nuestra fe. So if the fact that si la devoción, perdón, se fuera. If that devotion is gone, it's like a proof, or like a sign for us to deepen our faith or to deepen the love to turn within. Para profundizar el amor por girarnos hacia adentro. Ok. Gracias. Muy bien, pues gracias por tu pregunta, Olivia, y gracias a todos por todas vuestras preguntas. Thank you very much again, Michael, for answering all the questions. Well, thank you for all the questions. Very nice questions today.